lo principal que vamos a empezar a ver es eh, cómo una enfermedad va a ir yendo desde que empieza hasta que termina, por decirlo así, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a llevar a cabo la explicación de cómo es una, cómo se, cómo se clasifica o cómo se maneja una enfermedad, ¿ya? Entonces, no se preocupen si no me escuchan, igual ustedes saben cómo es, yo lo voy a grabar y lo voy a publicar en YouTube y luego sigue la clase. Ok, entonces comencemos. Comencemos. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Ya, ok. Ok, ok, ok. Entonces, aquí tenemos la parte de lo que es cadena. Perdón, un momentito, vamos a tapar esto. Cadena epidemiológica, ¿cierto? Entonces, aquí, no sé quién tiene prendido su micrófono, apáguelo por favor. Ya. Entonces, tenemos aquí lo que es cadena epidemiológica, ¿no? Ya habíamos visto la primera parte de las clases, todo lo que conlleva la cadena epidemiológica, ¿no? Entonces, como definición, es un conjunto de eslabones que determinan la transmisión de una enfermedad. Para nosotros conocer de qué manera se da una enfermedad, debemos conocer cómo se transmite, ¿ok? Cómo se da, qué pasa, por dónde ingresa, por dónde sale, ¿no? Todo eso es lo que vamos a ver en la cadena epidemiológica. Por favor, apaguen su micrófono. Leila, Tatiana, jóvenes, esto quita la Sepan hilación. singolno, profesor, piensa, es que con importado. Estamos avanzando, jóvenes. Estoy hablando claro, Billy Cruz. ¿Por qué tienes dos enlaces, hijo? Estoy diciendo bien claro. Si no me escuchan, luego lo voy a publicar en YouTube y siguen la clase. ¿Ya? Billy Cruz Franco, ¿por qué tienes dos dispositivos, hijo? Ok, uno nomás. Ya. Continúo. Por favor, no interrumpir. Si hacen perder la hilación, sus compañeros están tomando atención. Vamos aquí. Ya, entonces, aquí podemos ver todo lo que es. Dios mío, estoy hablando. Ay, ya. Todo lo que es referente a definición de lo que son las partes de la cadena epidemiológica. Dentro de lo primero podremos ver lo que son factores. Factor primario y factor secundario, ¿no? Dentro del factor primario tendremos el reservorio, la fuente de infección, mecanismo de transmisión y web susceptible. Factor secundario, clima, hábitos y costumbres, nivel socioeconómico y educativo. Entonces, dentro de la epidemiología se maneja lo que nosotros vamos a conocer como la tríada ecológica o tríada epidemiológica, en la cual van a interaccionar lo que vamos a conocer nosotros aquí, ¿ven? El agente, el huésped y el medio, ¿no? Entonces, esto es la parte más importante que nosotros debemos conocer. El agente, el huésped y el medio. El medio se refiere al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, para ir conociendo más aquí y poderles explicar mejor, vamos viendo lo que es la cadena epidemiológica, ¿no? Acá tenemos la primera parte que es el agente causal. El agente causal no es otra cosa que el agente infeccioso, o en este caso le conoceremos como el, la infec el, este, el,
el agente infeccioso, microorganismos, ¿no? Perdón, se me olvidó la palabra, el microorganismo. Entonces, cuando hablamos de microorganismo, nosotros nos vamos a referir a todos los microorganismos existentes que puedan haber en el medio ambiente. Virus, bacterias, hongos, parásitos. No se olviden que las enfermedades no solo se transmiten por virus y bacterias, y no solo los virus y bacterias matan, también puede matarte un hongo. Si llega un hongo a colocarse como el toxoplasmosis que se ubica en el pulmón, te da una neumonía y mueres. Si llega un parásito a ubicarse en el cerebro, ¿no? Si ustedes habrán escuchado la triquinosis, ¿no? La triquina que llega a vivir en el cerebro, ese parásito te mata, ¿no? Entonces hay agentes que pueden matar sin ser virus y bacterias, ¿no? Parásitos, estoy hablando de hongos, también riquecias, ¿no? Pequeñísimos, pero que pueden producir una enfermedad que nos puede producir a la larga un proceso largo de recuperación, o una secuela irreparable, o por último la muerte, ¿no? Entonces esto es el principal, esto es lo que produce la enfermedad, ¿ok? Nunca se confundan, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden creer, ¿no?, que el zancudo o la pulga o la mosca o la hormiga transmiten. No, el agente es el microorganismo, lo que no se ve. Todos los microorganismos son microscópicos, no los podemos ver a simple vista, ¿ok? El otro, no se olviden que la cadena epidemiológica va en orden, en sentido horario. Entonces quiere decir que vamos a seguir las agujas del reloj. El reloj va hacia la derecha. Entonces en la derecha tenemos el reservorio. ¿Cuál vendría a ser el reservorio? El reservorio puede ser un objeto animado o inanimado, humano o inhumano, que va a, como se dice su palabra, reservar, o va a ser el depósito de un determinado microorganismo, ¿no? Es decir, puede ser un animal, ¿no? Puede ser un ser humano. Por ejemplo, el COVID-19, el reservorio es el ser humano, ¿no? Por ejemplo, el dengue, el reservorio, ¿quién es? Es el ser humano. Por ejemplo, una enfermedad que no sea el ser humano, el ejemplo de la carachupa, muy conocida, ustedes han visto la carachupa o armadillo que se le conoce. Este animal es reservorio de la enfermedad de Hansen, o conocida como lepra, ¿no? Es muy conocido, es reservorio. No le produce la enfermedad, pero vive dentro de él, está en su cuerpo. Así como este animalito tenemos el pelejo, o conocido como oso hormiguero, oso perezoso, ¿no?, que es un animal, ustedes saben, de aquí de la zona, endémico. Dentro de su cuerpo vive la leishmaniasis o UTA, conocida enfermedad que se transmite, ¿no?, en la piel, ¿no? Entonces ese animalito es reservorio. Dentro de su cuerpo, en este caso la leishmaniasis es un parásito. Entonces la leishmaniasis vive dentro del perezoso, ¿no?, que va a producir. Y entonces eso quiere decir que un reservorio puede ser un ser humano o inhumano, quiere decir un animal. Puede ser un objeto vivo o inanimado. También pueden ser un reservorio, por ejemplo, si ustedes van a los establecimientos de salud y colocan un inyectable, ustedes han colocado un inyectable, no ayer, saben muy bien que al colocar el inyectable quedan residuos o restos en la aguja. Puede quedar un resto de sangre. Entonces ahí la aguja se convierte en un reservorio. ¿De qué enfermedad? Dependerá de qué enfermedad tenga el que le han picado, ¿no? Puede ser y qué enfermedad se pueda transmitir, ¿no?, al picarse con esto, ¿no? El VIH, hepatitis B, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí tenemos un ejemplo de un reservorio inanimado, ¿no? Puede ser un reservorio animado o puede ser un reservorio inanimado. ¿Estamos? Entonces ahí vamos a avanzar. Luego tendremos puerta de salida. Aquí creo hay una pregunta, vamos a ver. Preguntona. No escucho nada, profe. Les vuelvo a repetir, la clase está siendo grabada y lo voy a publicar en YouTube. Los que no pueden oír, porque me imagino la señal está un poco mala, luego lo siguen la clase en el YouTube. ¿Sí? Avancemos. Puerta de salida del agente. La puerta de salida no es otra cosa. ¿Cómo sale el agente? Nunca se olviden que esta es la palabra. El agente, ¿cómo va a salir del reservorio y va a ingresar a su nueva o a la persona? Casi siempre en la puerta de salida se va a relacionar con el cuerpo humano, ¿no? Entonces la puerta de salida puede ser sanguínea, puede ser la piel, puede ser geniturinaria, puede ser a través de la madre al niño, se conoce placentario, ¿no? La madre le puede transmitir al niño VIH, por ejemplo, ¿no? Había una enfermedad que también se transmitía como la viruela, ¿no? Se transmitía de la madre, le puede producir ceguera, ¿no? al niño. Entonces, distintas enfermedades, sífilis también, ¿no? Hepatitis B. Esa es la manera como va a ingresar de aquí a la persona. Por la piel también, ¿no? Entonces aquí es donde, de aquí nos vamos a el cuarto. Van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones tiene mi cadena. El sexto eslabón es quizás uno de los más importantes, justamente está en el medio con el agente causal. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo de transmisión. Ustedes están viendo aquí agente causal, ven reservorio y está un cuadrito que dice reservorio fuente. ¿De dónde sale? Mecanismo de transmisión o modo de transmisión del agente. ¿Cómo me va a enfermar? No es la misma la puerta de salida. El mecanismo de transmisión puede ser directo o indirecto. No hay otro modo de transmisión, solo hay dos. Ahora, si yo lo digo directo, puedo llamarlo por contacto directo de la piel, puedo llamarlo por contacto con sangre directa, puedo llamarlo a través de la madre también, de manera placentaria, o también por unos gotitas que nosotros podremos llamar plug, ¿no? Plug, que son unas gotas en las cuales uno produce al hablar, al toser. A veces esas gotas a microscopio no se ven, ¿no? Y en esas gotas se puede, al toser o al estornudar, a veces se van a propagar. Ahora, al estar cerca a otra persona, esa transmisión es mayor, ¿no? Ahora, las gotas de plug pueden volar hasta 2 metros, según la teoría, ¿no? Por eso es que ustedes saben, se ha dicho en múltiples ocasiones, en modo de prevención del COVID, es que las personas deben estar alejadas a menos de 2 metros, justamente por eso, ¿no? Entonces, modo de transmisión directo, vuelvo a repetir, por vías respiratorias, vías sanguíneas, vías tegumentarias de la piel, ¿no? Ese es directo, ¿no? Ahora, ¿qué enfermedades se transmiten directo? Por ejemplo, ¿no? Por eso es el ejemplo, COVID-19, algunos gripes, ¿no? Tuberculosis, VIH de la sangre, ¿no? De la piel, por ejemplo, los hongos se transmiten de la piel directo, ¿no? Si yo tengo hongos, yo mismo puedo transmitir, porque no es lo mismo el hongo de la mano que del pie, o que me salga el hongo en el pie y yo mismo toco y después me toco otra parte del cuerpo y el hongo me va a salir en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos un modo de transmisión directo. En el caso de la transmisión indirecta, sí, ya es cuando se utiliza dos formas, o un fómite, que no es otra cosa que un transmisor, ¿no? Como el agua, como por ejemplo los objetos, ¿no? Como les hice el ejemplo de la sangre,
si yo dejo una jeringa, una aguja contaminada y luego lo toco, me puedo transmitir, ¿no? O por intermedio también de lo que nosotros conocemos como los las enfermedades metaxénicas, que después vamos a ver, o los transmisores o vectores. ¿Qué son vectores? Lo que se llama los zancudos, mosquitos, etc. No se olviden que los mosquitos transmiten algunas enfermedades, pero hay algunos que se transmiten por un zancudo, ¿no? Por ejemplo, el dengue, ¿no? La chikungunya, el Zika se transmite por el mismo mosquito, que es el Aedes aegypti, pero la malaria no. La malaria se transmite por el zancudo de nombre Anopheles. Del mismo modo, hablamos de la leishmaniasis, que les hice el ejemplo, se transmite por un flebótomo, que es un tipo de mosquito más pequeño que vive en las orillas del río. Ustedes lo deben conocer, ¿no? En las playas, se conoce como manta blanca, su nombre científico es Lusomdia, ¿no? Este flebótomo, que debe ser hembra, transmite la leishmaniasis, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de transmisión indirecto. No va a ir directo, sino indirecto. Porque va a pasar, primero le va a picar al enfermo, luego el transmisor lo absorbe en su cuerpo y luego lo transmite a una persona sana. Puerta de entrada al huésped casi siempre es de la misma puerta de salida a la misma puerta de entrada, ¿no? ¿Cómo ingresa a tu cuerpo, ¿no? Lo respiraste, te tocaste, por la sangre, ¿no? ¿Cómo te enfermaste? Esa es la puerta de entrada. Y por último, susceptibilidad del huésped o huésped susceptible. Aquí está. No se olviden que el huésped es el ser humano. Por lógica, todo ser humano es susceptible de una enfermedad. Pero el huésped susceptible no es cualquier ser humano. Es aquel que está expuesto en mayor cantidad al factor de transmisión. Es decir, ustedes que viven en la selva son huéspedes susceptibles del dengue y la malaria, porque viven en el medio ambiente donde se desarrolla esta enfermedad. Los que viven en Lima, están en invierno, son huéspedes susceptibles de neumonías o enfermedades respiratorias agudas en estos momentos, por el clima, ¿no? Los que, por ejemplo, fuman, toman, ¿no? Tienen relaciones sexuales prohibidas, son huéspedes susceptibles de enfermarse de VIH, tuberculosis, sífilis, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos susceptibles según nuestro factor de riesgo al cual estemos expuestos. ¿Estamos? Avancemos. ¿No sabías que el mosquito de la manta blanca transmitía una enfermedad? Así es, hijo mío. La manta blanca transmite la UTA. No cualquiera, no vayan a matar a todas las mantas blancas, por si acaso, no sean salvajes. La manta blanca, hembra, ¿no? Y siempre y cuando haya una persona enferma antes, o le puede picar también al pelejo, ¿no? Entonces ahí sí me puede transmitir la enfermedad, ¿no? Por eso si les pica la manta blanca en el río y nadie tiene UTA alrededor, puede que no les dé. Pero si alguien tuvo, ahí sí preocúpense, ¿no? Puede ser que les transmita esa enfermedad. Ven, ¿no? Aquí tenemos agentes causales, ¿no? Como ven, biológico, bacterias, toxinas, riqueza, parásitos, ¿no? No biológicos, también pueden existir no biológicos, químicos, físicos, ¿no? Propiedad de los agentes, ¿no? Reservorio, todo donde se desarrolla y puede ser animado y inanimado, como les explicaba, ¿no? Animado, humanos, ¿ven? En periodo de incubación, en convalescencia, animales, inanimados, ¿no? Como el suelo, el agua. Aquí vemos lo que va a ir en la teoría. Puerta de salida, no se preocupen que separada también les voy a entregar. Puerta de salida, ¿no?
respiratoria, geniturinaria, digestiva, piel, placentaria. Placentaria no es otra cosa que la transmisión de la madre directamente al niño, ¿no? Directamente, ¿no? Como está en el feto, todo se transmite. Piel, ¿no? Digestiva. Aquí vemos algunas enfermedades, por ejemplo, la respiratoria, ustedes ven ahí tuberculosis, influenza, ¿no? Geniturinaria, sífilis, sida, gonorrea. Digestivas, tifoidea, hepatitis A, E, cólera, amebiasis. En la piel, por ejemplo, la varicela, el herpes zóster, ¿no? En la placentaria, por ejemplo, sida, toxoplasmosis, ¿no? Rubiola. Lo que les decía, la rubiola es la que transmite, le da ceguera al niño. La vía de transmisión, que se les explicaba, vía directa, indirecta. Ven ustedes aquí, justamente lo que les decía por fómite, ¿no? Que también puede ser un juguete, un pañuelo, ¿no? También el agua, el alimento, ¿no? O sea, por ejemplo, comer un alimento contaminado nos da tifoidea, por ejemplo, ¿no? Es una transmisión indirecta. Entonces ahí también tenemos un fómito, ¿no? Consumir alimentos contaminados nos puede dar una infección. Entonces eso también, ¿no? Vector, ahí ustedes ven. Aquí tenemos el mecanismo de un vector, ¿no? Puede ser mecánico o biológico, ¿no? En el caso mecánico, se ensucia las patas y multiplica la enfermedad en el caso de un roedor, ¿no? Biológico, en el cual nos pica, ¿no? Aquí tenemos el caso de la anófeles, perdón. El anófeles, perdón, transmite la fiebre amarilla. Me confundí ahí, la malaria es por... El mismo Aedes transmite la malaria, perdón, me confundí. Por el aire, polvos, núcleos de gotitas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les explicaba. O es susceptible según la edad, ¿no? Según la edad, el sexo, la raza, el estado nutricional, condición de vida, susceptibilidad, resistencia, inmunidad. Muy importante la inmunidad, porque si ustedes no se vacunan, están susceptibles a enfermarse de cualquier cosa. Si han recibido las vacunas de pequeños, pueden tener cierto nivel más elevado de anticuerpos, entonces esto les va a servir para protegerse de la enfermedad. Siempre la edad es una cuestión muy importante en cuanto a la susceptibilidad, ¿no? Los niños siempre están más expuestos y los adultos mayores, ¿no? Ustedes saben que son el grupo de riesgo. Según el sexo, antes se creía que la mujer era la más expuesta, pero ya está demostrado que tanto hombre como mujer están expuestos a la transmisión de enfermedades porque los dos pueden ser perfectamente capaces de ser inmaduros o no manejar una relación adecuada y ser promiscuos. Entonces ambos pueden ser infieles, por lo tanto los dos están expuestos a transmitir enfermedad. La raza, hay algunas enfermedades que se puede manejar como que sí, según un patrón cultural se le desarrolla en mayores casos, ¿no? Como las personas de color oscuro, las personas de raza negra, perdón, tienden a tener casos de presión arterial elevada, ¿no? En algunos casos, ¿no? El estado nutricional también es un factor de riesgo, la diabetes. Profesor, ¿y eso a qué se debe, profesor? ¿A qué se debe qué? A los colores de la piel, o sea, de los, por decir, de los negros. Ya. Y ¿A qué se debe eso? Es la naturaleza, hijo. Es como preguntar por qué los altos son más altos, o los chatos son más chatos, o los morenos son más morenos. Eso es parte de la naturaleza, ¿no? Cada raza tiene su propia, un rasgo genético determinado según el fenotipo, como ves aquí, ¿no? Lo cual le da cierta resistencia o susceptibilidad mayor a una enfermedad, ¿no? Ustedes, como viven en la selva, están más acostumbrados al calor, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes no sufrirían de una enfermedad, por ejemplo, de deshidratación y nada por el estilo, porque están acostumbrados, ¿no? Pero si una persona de la costa viniera por acá,
sí le costaría porque tendría que acostumbrarse al calor, se deshidrataría los primeros días, de repente el dolor de cabeza. Entonces eso ya depende de cada tipo de raza. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Cólera, agente, Vibrio cholerae, que se le conoce al cólera, que es una bacteria. Reservorio, el humano, puerta de salida, digestiva, ¿no? Acuérdense que el agua contaminada con heces puede transmitir el cólera. El cólera, si no lo saben, fue una gran epidemia nacional de los años 90 que produjo gran cantidad de muertes. Se transmitía, como lo ven ustedes, por consumir agua contaminada o alimentos contaminados. Se hizo una gran campaña de lavado de manos, de manejo de alimentos, ¿no? Entonces ahí se pudo disminuir eso. Pero sí fue una gran epidemia en los años 90, produjo gran cantidad de muertes. ¿Ya? La vía de transmisión indirecta, a través del consumo de agua sería, ¿no? Puerta de entrada digestiva, igual que la puerta de salida. Huésped susceptible, el humano, ¿no? El humano que consume estos alimentos, ¿no? Igual el reservorio sería el humano. Entonces aquí tenemos el agente, la cadena epidemiológica del dengue. ¿Quién me puede decir si está bien o está mal? ¿Está bien mi cadena? ¿Está mal? ¿Alguna observación? No te escucho, háblame. No, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Nadie? ¿Nadie me dice si está bien mi cadena o no está bien? Mírenla bien, el agente causal, reservorio, puerta de salida, mecánica de transmisión, puerta de entrada, susceptibilidad, después todo lo que les expliqué. ¿Está claro cuál es si está bien mi cadena? ¿Alguien tiene una observación? Al que tenga una observación correcta de mi cadena, le puedo poner un punto más en participación. ¿Nadie? Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Nadie, ¿no? A ver, niños, la observación clara es que el Aedes aegypti es el vector, no es un agente causal. ¿Se dieron cuenta? El Aedes aegypti es el vector, es el mosquito. El agente causal es el virus del dengue. ¿Ven? Ahí es donde no debemos caer en la confusión. ¿Sí? Si no, ¿qué pasa? Fallamos, caemos en el error. Y eso es lo que no debe pasar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Dime. En la transmisión que dan de mosquitos a personas, no hay la única manera de prevención es vacunándose, ¿no? Contra estos tipos de enfermedades que transmiten ciertos mosquitos. No, hijo, no. ¿Verdad?
No, hijo, en el caso de los mosquitos, si tú conoces la única enfermedad que tiene protección por vacuna, prevención por vacuna es la fiebre amarilla. El resto no. No existe vacuna para la malaria, ni para el dengue, ni para el chikungunya, ni para el Zika, ni para la leishmaniasis. No, no hay vacuna. Para los mosquitos no hay. La medida de prevención se podría decir el uso de repelentes en las casas, protección en las casas, si tienen para poner tela metálica o dormir con mosquitero, ¿no? En el caso de las casas se dice mucho esto de utilizar siempre eliminar los inservibles, ¿no? Porque ustedes saben que los mosquitos se van a desarrollar en gran cantidad por su proliferación o reproducción rápida, ¿no? Ponen huevos y en esos huevos salen una gran cantidad de zancudos. Entonces lo que se busca es eliminar esto o evitar que crezcan en gran cantidad. Por eso también se fumiga, para evitar su proliferación, ¿no? Entonces esa se podría decir una manera, ¿no?, de evitar una transmisión. ¿Alguien más? Profesor, bueno, yo tengo una pregunta, profesor. Profe, ¿hay vacunas para inmunizar el dengue? No se ha creado hasta el momento, hijo. Dengue no, que yo sepa no. Está en estudio, pero todavía no existe una vacuna. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, entonces eso sería todo, creo, muchachos. Profesor, Ajá, dime más. profesor, hay dos tipos de dengue, ¿verdad? ¿El normal y el hemorrágico o son lo mismo? No. El dengue antes se clasificaba en dos, como tú estás diciendo, ¿no? El dengue hemorrágico y el dengue clásico. Ahora se considera tres tipos de dengue, ¿no? Que es el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue con shock, ¿no? Ya desapareció el término de dengue hemorrágico, ¿no? Porque ahora se considera el shock, que es peor que el hemorrágico. Antes el hemorrágico era supuestamente se produce un sangrado, ¿no? Ahora el shock ya es un colapso total de los sistemas y de los órganos del cuerpo, entonces ya es un poco más complejo, no es solamente un sangrado. Por eso sin signos de alarma es el dengue que se podría decir clásico común, que es solamente el decaimiento, fiebre, dolor. Con signos de alarma ya es un aumento una disminución, perdón, de las plaquetas, podemos producir un tipo de sangrado, podríamos hablar de hasta un cierto hepatomegalia, ¿no? Un malestar mayor, ¿no? Si ya hay con shock, ahí es un sangrado mayor, las plaquetas disminuyen a un grado que ya es preocupante, ya es alarmante, ¿no? Entonces todo eso ya se requiere una hospitalización, un manejo hospitalario de emergencia que puede llegar hasta la UCI y si no son controlados hasta la muerte, ¿no? Eso es lo que ahora es lo que se considera el, el consigno de alarma, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Profesor, profesor, ¿y por qué te bajan las plaquetas? ¿Por qué te bajan las plaquetas? La forma de cada enfermedad. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo se produce la enfermedad. Cada enfermedad tiene su forma de cómo producir o cómo desarrollarse en el cuerpo. Lo primero que hace es ingresar, luego multiplicarse para poder desarrollar la enfermedad en sí. Y por último, afectar o atacar cierto órgano, ¿no? En el caso del dengue se dice mucho que ataca los órganos principales como la sangre, el hígado, ¿no? Entonces es multigeneral, multisistémica esta enfermedad, entonces por lo tanto es muy complicada también del manejo. Entonces no todas las enfermedades son iguales, por ejemplo hay enfermedades como la gripe que son simplemente un malestar y pasa. Hay enfermedades que son graves, que pueden ser como el caso del dengue que estás hablando, neumonías, y hay enfermedades mortales que matan.
¿no? Que no te van a aguantar, que aguantas 2 o 3 días, se complican y mueren. Es parte de la enfermedad, así se da. La enfermedad de neumonía, ¿verdad? ¿Te escucho? ¿No te escuché bien? ¿Repites? Milus, dime de nuevo. Milus, Profesor, la enfermedad de neumonía te mata rápido. ¿la enfermedad de qué? ¿Qué enfermedad? Dime. Neumonía. La neumonía te mata rápido. Depende del tipo de neumonía, hija. Depende del tipo de neumonía. Ustedes saben que la neumonía en realidad es un síntoma. No, la neumonía es un signo, un síntoma de que quiere decir que el pulmón está inflamado. Ahora, ¿por qué te da neumonía? Eso ya depende del tipo de enfermedad que tengas. Puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, neumonía adquirida en el establecimiento, puede ser una neumonía viral, una neumonía por hongo, puede ser una neumonía de bacterias. Eso no se sabe. Entonces va a depender mucho de tu organismo para ver si es complicada o si es grave. Por ejemplo, lo que se da ahora es el neumonía por SARS-CoV y que en algunos casos produce simplemente pasajera la enfermedad o en algunos casos, como ustedes saben, gran cantidad de muertes. ¿Sí? Profesor, Profesor, A ver, dime Vanessa, dime Vanessa. Noemí Romero Arias, profesor. Profesor, se dice que el dengue se incuba 5 días. ¿A qué se debe, profesor, para que se evolucione? Supuestamente me dijeron aquel Ya, tiempo que fui al centro de salud. ya, muy bien, muy interesante tu pregunta. Eso ya lo vamos a ver más adelante. No coman ansias. La enfermedad tiene un proceso. Justamente ese es el próximo tema del curso. El proceso salud-enfermedad. ¿Cómo se desarrolla una enfermedad? No, la enfermedad no llega a tu cuerpo y en un día te enfermas. No. Todas las enfermedades tienen un tiempo. ¿No? ¿De qué depende? De tu sistema inmunitario, depende de la enfermedad, ¿no? Depende de la gravedad de la enfermedad para saber cuánto se demora en desarrollarse. Puede demorarse entre 4 o 5 días, una semana, ¿no? El VIH puede durar 1 año, 2 años y no te puede dar un síntoma, ¿no? Entonces depende mucho de la enfermedad. Eso ya es según el tipo de enfermedad. Ya tiene sus etapas que ya les voy a decir más adelante en el curso, ¿no? Etapas de cómo llega, cómo ingresa, cómo se transmite y todo lo demás lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, profesor. Y ya, no hay problema. Profesor, una pregunta. Ujú. La enfermedad es Leucemia. La enfermedad de Leucemia. Leucemia. Dijiste mm, delante, profesor. no, la Tiempo Leucemia después. es el nombre que se le conoce a la manta blanca. Ese es un nombre científico de la manta blanca. Ya, Profesor, profesor. ¿puedo preguntar? Dime, Fray. Pregunta, Ujú. ¿cuál de esas dos enfermedades es más peligrosa, la del dengue o de la fiebre amarilla? ¿Cuál es más peligrosa? las La, dos son. la fiebre amarilla se considera más Profesor, grave, ¿no? La fiebre amarilla se considera más grave porque es más rápido el nivel de mortalidad, ¿no? Y es mucho más violenta. El dengue puede esperar y depende mucho del tipo de dengue que te dé para ver si puede producir mortalidad o no. Ya, jóvenes. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, una pregunta. ¿A qué se debe la fiebre amarilla? Ya, la fiebre amarilla se da por otro tipo de vector, como les hice ver ahí, es el anófeles, es un zancudo, es otro tipo de enfermedad. En la actualidad, supuestamente la fiebre amarilla es una enfermedad que debería ser considerada extinta, pero ya considerada emergente. En el año 2009, y hace poco, en el 2015, hubieron brotes de esta enfermedad, ¿no? Entonces se considera emergente. Entonces hay casitos, ¿no? Donde, por ejemplo, la gente no se vacuna, ¿no? Y ahí puede producir la enfermedad su vuelta a aparecer.
¿no? ¿Por qué se da? Porque sí son las enfermedades, ya existen. Los microorganismos existen, no se sabe dónde, ni en qué momento, ni en qué lugar, en tu propia casa, pero existen. Así que siempre háganse la idea, por eso, de que el establecimiento de salud es el lugar más contaminado del mundo. No crean que cuando vayan a trabajar, que trabajar en un hospital es bueno, es un sitio limpio, no. El establecimiento de salud es el lugar más contaminado que puede existir, ¿no? Porque entra gente de cualquier tipo, entra gente que no sabe qué tiene, ¿no? Que aparentemente está sana, pero puede tener cualquier tipo de enfermedad que a la larga puede producir. No se olviden del video que vieron de la enfermedad, cómo se transmitió el SARS en China, ¿no? Perdón, en Tokio, ¿no? Cómo se transmitió, ¿no? No se olviden de eso, ¿no? No se sabía ni cómo, ni de dónde, ni cómo apareció, pero apareció y salió. Y cuando se dieron cuenta que era, ya era muy tarde. Igual es ahora, ¿no? Así son las enfermedades. Por eso es muy importante conocer y determinar esta cadena que les he mostrado, ¿no? De esta manera yo puedo conocer quién me transmitió, cómo entró, cómo me transmitió, qué pasó y quiénes son los más susceptibles. Lo más importante, para saber a quién voy a proteger primero. Lo que yo debo siempre en salud es tratar de disminuir la mortalidad, ¿no? ¿Qué es mortalidad? La cantidad de muertos, disminuir la mortalidad. Lo que salud quiere es vida, ¿ok? Entonces hasta aquí la clase de hoy, jóvenes. Luego les paso el enlace del video en YouTube. Ustedes ya lo siguen cuando lo publique. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo. Gracias.